Buenos días a todos. Agradecerles la compañía en este webinar técnico para conversar sobre los requisitos para la creación de los protocolos sectoriales para la implementación de las directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19. Mi nombre es Karina Vargas y les estaré acompañando para moderar la actividad el día de hoy. Deseamos indicarles que la sesión estará siendo grabada. Agradecemos que todos mantengan sus micrófonos en silencio y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia y consumir menos ancho de banda para mantener una conexión mucho más estable para el adecuado desarrollo del webinar. El chat está habilitado para realizar consultas. Pueden enviarlas de manera privada, ya sea al anfitrión en cualquier momento de la actividad o a todos los participantes. Al finalizar la exposición, por favor, mantener a todos los micrófonos apagados. Al finalizar la exposición, habilitaremos un espacio para responder todas las consultas en la medida de lo posible. Entrando un poco en materia, les comentamos que el documento INTE-DN-MP S19-2020, requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19, se creó con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y del Instituto de Normas Técnicas INTECO, y fue aprobado por el Ministerio de la Presidencia. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe la señora Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, el señor Keylor Castro, de Punto Focal de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, el señor Rodolfo Romero, docente e investigador de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y la señora Alexandra Rodríguez, directora de normalización del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Les doy la gran bienvenida a todos los participantes, a los exponentes, y damos el inicio con la señora Silvia Lara. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de trabajo para presentarles con mayor detalle las medidas que ha adoptado el Gobierno de la República para que los distintos sectores de actividad del país desarrollen protocolos que, con el fin de que puedan implementar medidas para abrir de una manera segura. Quisiera empezar señalando que como país tenemos un enorme desafío, y es cómo hacemos una reapertura segura, de manera que podamos ir aflojando, flexibilizando las medidas de acuerdo con el cronograma de apertura que nos presentó el ministro de Salud la semana anterior, y simultáneamente vayamos controlando que esa reapertura no signifique un rebrote o un repunte en los casos de contagio, porque si fuera así, tendríamos que parar el proceso de flexibilización de las medidas e incluso eventualmente hasta retroceder en el proceso de reapertura. Entonces, el Gobierno de la República ha querido de veras poner muchísimo esfuerzo, y es la razón por la que estamos aquí hoy, en tomar todas las medidas que sean necesarias para que esa reapertura sea segura. El lunes 27 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió unos lineamientos sanitarios generales, que son los lineamientos generales que debe atender toda actividad, servicio, establecimiento o infraestructura que desee participar del proceso de reapertura. Ahora vamos a ver en el transcurso de este webinar el detalle de qué contiene esos lineamientos sanitarios generales de salud, pero básicamente son un conjunto de lineamientos que establecen cuál es la forma segura de abrir. Este mismo lunes 27 de abril, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud emitieron esta directriz, la número 082-MP-S, en la que se instruye a las instituciones del gobierno central y a las instituciones descentralizadas a iniciar un proceso de elaboración de protocolos sectoriales para la implementación justamente de esos lineamientos sanitarios de salud. Es decir,
el Ministerio de Salud emite los lineamientos, pero ahora es muy importante que podamos trabajar sectorialmente el desarrollo de protocolos que definan cómo en cada caso de cada sector esos lineamientos se van a implementar a través de procedimientos en los distintos, para los distintos sectores. Quisiera, y eso es lo que vamos a conocer en este webinar. Entonces no me voy a detener en ese detalle. Nada más muy importante en relación con 2, 3 cosas que establece la directriz que me gustaría remarcar. Uno, es muy importante que esos protocolos sectoriales los hagamos de manera muy participativa, es decir, eso significa que las instituciones públicas tienen la instrucción de la Presidencia de la República de trabajar esos protocolos en conjunto con los sectores, porque es muy importante que más que un lineamiento o un protocolo que les cae de abajo para arriba, sea un protocolo o unos lineamientos o, ¿verdad?, unas medidas con las cuales los sectores están de acuerdo y en las cuales han participado, porque es la forma que tendríamos para garantizar que se implementan. No nos interesa hacer protocolos simplemente para obligar a nadie a hacerlo de una cierta manera, incluso a contrapelo de lo que piensan que debe hacerse. Entonces, la idea de que sean protocolos desarrollados de manera muy participativa es un principio fundamental establecido en la directriz. 2, además la directriz establece que esos protocolos deberán ser aprobados por el jerarca o la jerarca que corresponde. Es decir, a la ministra de Salud, voy a poner un ejemplo, la ministra de Educación le corresponde aprobar los protocolos en temas de educación y centros educativos. Al ministro de Ambiente le corresponde aprobar los protocolos relativos a actividades relacionadas con los temas ambientales. Por ejemplo, para la apertura de los parques nacionales, quien ha trabajado los protocolos es el ministro de Ambiente y le corresponde al ministro de Ambiente aprobar esos protocolos. ¿Por qué se hizo así? Bueno, porque no queremos generar un cuello de botella haciendo que sea el Ministerio de Salud quien tiene que aprobar todos los protocolos. Imagínense en este momento cuando el Ministerio de Salud está abocado a atender propiamente la emergencia, que además tenga que revisar 100, 200 protocolos y definir su aprobación. Entonces quisimos hacer un proceso descentralizado de elaboración de protocolos y de aprobación de los protocolos. La otra cosa muy importante es que además se previó que los sectores puedan tomar la iniciativa de hacer protocolos para no dejarlo todo en manos de las instituciones, que puedan tomar la iniciativa de hacer protocolos. Ahora, estos protocolos sí deben remitirlos a la institución que corresponde porque la aprobación definitiva de esos protocolos corresponde al jerarca o la jerarca que corresponda. La directriz así estableció que todos los ministerios e instituciones descentralizadas debían postear un correo electrónico en sus redes sociales y sitios web donde debe remitirse la propuesta de protocolo para el caso de sectores que hayan querido trabajar el protocolo y remitirlo a la consideración del el jerarca o la jerarca que corresponde. Todo eso lo pueden encontrar en los sitios web de las instituciones. Otro principio muy importante es que el hecho de tener un protocolo sectorial o estar implementando ya las medidas que corresponden al protocolo del sector que corresponda, no es una autorización para abrir. Este proceso que estamos desarrollando con tiempo tiene el propósito de que los sectores estén listos para abrir cuando el Ministerio de Salud así lo defina de acuerdo con el cronograma de reaperturas que se ha propuesto, pero siempre sujeto a cambios de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de la pandemia. Pero repito y quisiera subrayar, el hecho de tener un protocolo o de estar ya implementando o tener listas las medidas
que corresponden al protocolo de su sector, no es una autorización para abrir. Es simplemente una medida que, que han tomado con tiempo para que cuando sea el momento de abrir estén listos. Una cosa que no queríamos que sucediera es que se anunciara un lunes que ya tal actividad podía abrir y que ese mismo lunes les dijéramos, ay sí, pero viera que tiene que tomar medidas. Y que nos dijeran, bueno, sí, pero ¿por qué no me dijo antes? Bueno, justamente lo que estamos haciendo es diciendo antes qué es lo que hay que tener listo para poder reabrir. Ahora, por otro lado, sí estamos claros de que hay actividades que ya habían iniciado la reapertura porque se les había autorizado, o actividades que no se habían detenido porque tenían la autorización del Ministerio de Salud para continuar con su operación en su momento. En esos casos es fundamental que rápidamente el caso de esas actividades que ya venían funcionando, se aseguren que hay un protocolo que rige la implementación de las medidas que les corresponden y que están estableciendo y están adoptando esas medidas. Finalmente, mi último comentario en este momento es señalar que si bien la aprobación de los protocolos corresponde a cada una de las instituciones del gobierno central y descentralizadas, la inspección de la implementación de las medidas corresponde al Ministerio de Salud propiamente. Y tal como está establecido en la directriz, el incumplimiento de esas medidas supone una serie de sanciones según está establecido en los reglamentos y las leyes del Ministerio de Salud. Ahora, no nos interesa, aquí el tema no es sancionar, ¿verdad? Aquí nada hacemos con sancionar, porque aunque habrá que sancionar, pero el objetivo no es sancionar, el objetivo es lograr que se adopten las medidas, que se vigile muy estrictamente su funcionamiento, porque lo que tenemos que evitar es el contagio, no la sanción. Aquí, digamos, el objetivo más importante es evitar el contagio. Al gobierno de la República no le interesa molestar a nadie. Digamos, la consigna es cuidarnos y cuidarnos entre todos y todas. Y entonces, pues, este webinar tiene el propósito de poderles comunicar con todo el detalle que sea posible y necesario de qué se trata todo esto, de cómo hacer una reapertura segura. Yo agradezco muchísimo a Inteco por la organización de este webinar y por toda la colaboración y el trabajo que han puesto en el diseño de la documentación para poder orientar este proceso de elaboración de protocolos y para una reapertura segura. Y a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. También esto no habría sido posible sin ustedes. Y a don Keylor Castro, que nos acompaña en esta reunión. Don Keylor ahora se va a presentar. Don Keylor participa por el Ministerio de Salud, porque hay muchas dudas que surgen en estas conversaciones que es fundamental que las responda el Ministerio de Salud para estar completamente seguros y seguras siempre de que estamos respondiendo a los lineamientos e instrucciones del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Silvia. Entonces ahora le damos la palabra a don Rodolfo Romero. A ver si tenemos por ahí a don Rodolfo. Ahora en esto de los webinars estamos aprendiendo. Por ahí veo a don Rodolfo, no sé si, vamos a ver. Don Rodolfo me parece que tiene el micrófono, no se está escuchando. No lo tiene silenciado, pero no lo estamos escuchando por aquí. Tal vez mientras Rodolfo resuelve
el tema de su micrófono. Tal vez Alexandra puede tomar a partir de acá. Perfecto, yo puedo continuar y apenas Rodolfo resuelva el audio, nos retomamos. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todos de verdad por estar hoy conectados y preocupados de cómo podemos entre todos ayudar a que Costa Rica tenga una reactivación ejemplar, una reactivación que nos permita ir en ascenso desde un 50% de apertura de un centro hasta el 100% sin necesidad de tener que tomar medidas más bien más restrictivas, y de verdad que de eso se trata. Por parte de la Directriz 82, nosotros lo que quisimos fue establecer entonces cuál iba a ser la jerarquización de la documentación para que ustedes se pudieran entenderlo más fácilmente. Entonces, como ven en la filmina, nosotros vamos a tener como cabeza de la pirámide documental de todo esto de la Directriz 82. Ese es el lineamiento obligatorio, el que dice, bueno, señores jerarcas, ustedes tienen que aprobarle a los sectores la forma de cómo ellos van a hacer la reactivación a través de estos protocolos. Después, un tema que vamos a hablar ahorita, que es un requisito del protocolo de protocolos, que son los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, que va a estar en el capítulo 5, y entonces vamos a referenciarlos, qué es lo que habría que hacer ahí para poder cumplir con este requisito. Seguidamente, entonces, al lineamiento viene este documento que le estamos presentando el día de hoy, que no tiene más que otro objetivo que ser un acompañamiento. Consideramos que de una forma normalizada nosotros les podemos ayudar a todos los sectores productivos, y el gobierno en eso lo que está interesado es que la gente no sienta que está sola, que no sabe cómo hacerlo y quiere que le abran pronto su negocio, pero no sabemos qué son los lineamientos mínimos. Bueno, de eso se trata, y por eso tenemos dos niveles en el protocolo sectorial. Un primer nivel es la guía general, que va a ser la sectorial, pero eso no quita que cada organización de forma particular pueda generar su propio procedimiento de empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo ser del sector salud, yo puedo ser del sector construcción, pero mi empresa podría tener una particularidad de la globalidad del sector. Entonces, de eso se trata, poderlo también bajar a un último nivel que se llama procedimiento de empresa. ¿Cuál es el diagrama de flujo de cómo se va a dar esta situación? Bueno, lo vamos a ver a continuación, que tengo entendido que también tenemos un video que nos ayudó pues el Ministerio de la Presidencia a desarrollar para que fuera más didáctica la orientación sobre cómo cumplir con esta pirámide documental. Como primer paso, se debe conocer la Directriz 82 MPS, donde se establecen los lineamientos para la elaboración de los protocolos sectoriales. El articulado de la directriz se genera a partir de la declaratoria por COVID-19, ya que es necesaria la activación y liberación paulatina de los sectores económicos para la continuidad de sus labores y disminuir los efectos negativos del COVID-19. Posteriormente, todos los sectores deben conocer los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud en el marco del COVID-19. ¿Dónde veo estos lineamientos? En la página del Ministerio de Salud, ministeriodesalud.go.cr. En la barra de búsqueda escribo Lineamientos COVID-19, doy Enter y aparecerán los lineamientos. Dichos lineamientos incluyen aspectos generales para toda la población y lineamientos generales para cada sector en particular. Lo importante es que cada sector identifique los lineamientos atinentes para poder tenerlos de insumo en la definición de cada protocolo sectorial. Es importante que cada sector agrupe a sus representantes para trabajar el protocolo sectorial. Los documentos en pantalla son fundamentales para la elaboración del protocolo. En el documento INTE DN MPS 19-2020 se establecen todos los requisitos que deben tener los protocolos sectoriales correspondientes. Posee un formato de norma que facilita la definición de cada uno de los requerimientos, con algunas recomendaciones. En este protocolo se utiliza la palabra debe cuando se establece algún requisito y debería cuando se establece alguna recomendación. La articulación del documento se establece bajo estos protocolos. Posteriormente, se establecen definiciones aplicables en la elaboración de cada protocolo sectorial.
los principios y los prerequisitos de implementación para el desarrollo del mismo, generalidades, procedimientos, productos y puntos críticos de higiene y desinfección, además de equipo de protección personal y manejo de residuos. Se incluye además la implementación de la logística en el centro de trabajo, plan de continuidad de operaciones, turnos y horarios, distanciamiento social, hábitos de higiene y cómo actuar ante el caso confirmado de COVID-19 de alguna persona colaboradora. Una vez elaborado el protocolo, se debe comunicar a la autoridad competente para posterior aprobación, todo bajo la guía del documento INTE DN MPS 19-2020. Esta es la plantilla que va a facilitar a cada sector la construcción del protocolo. En esta se debe colocar el código, nombre del protocolo sectorial, la versión, fecha de elaboración, qué instancias han participado en su elaboración y cuál es la instancia ministerial que lo aprueba. Es importante que se incluyan las personas y la organización que corresponda que participaron en la construcción de este protocolo. De esta manera se establece cada uno de los títulos que debe contemplar el protocolo sectorial, acompañados en gris con qué tipo de información y cómo se debe redactar en cada uno de los capítulos, hasta llegar al apartado 10, donde se establece cuál es el ministerio que aprueba este protocolo sectorial para su puesta en práctica. El paso 3 es la validación del protocolo sectorial por el ministerio correspondiente. En caso de que no se cumpla con la aprobación, se deben hacer los cambios al protocolo, es decir, repetir el paso 2. En caso de que sí se cumpla, se avanza al paso 4. El paso 4 es la liberación, donde se distribuye y comunica el protocolo a los actores del sector para su uso y aplicación en los procedimientos correspondientes. Y finalmente, el paso 5 es la evidencia de cumplimiento, donde el Ministerio de Salud evalúa para verificar el cumplimiento con el protocolo sectorial. Vamos La a ver siguiente, si, por favor. ajá, Sí, ya don Rodolfo ya se pudo conectar, por favor. perfecto. Seguimos la siguiente, porfa. Mucho gusto. Rodolfo, ¿ya podés? Buenos días, estar con todos y todas. Muy buenos días. Bueno, ya en el esquema vimos justamente cómo... Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hola, sí me escuchan. Sí, se le escucha perfectamente, don Rodolfo. Perfecto. En este sentido, pues, viendo, digamos, las instrucciones generales, gracias, viendo las instrucciones generales a partir del... Se nos volvió a ir don Rodolfo. Rodolfo, Entonces, doña Alexandra ok, sigo yo. Sí, De acuerdo a lo que vimos en las instrucciones generales, bueno, vemos que el documento está conformado por varios capítulos. Aquí lo importante que tenemos que tener claridad nosotros es que los requisitos van a estar a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 10, ¿verdad? Lo demás son documentos de referencia, los capítulos son para ser más orientativos. Seguimos, por favor, con la siguiente. Algo muy importante de un documento normativo es definitivamente establecer claramente el objeto y campo de aplicación. En este caso, esta directriz tiene como objetivo especificar el sector a que corresponde el protocolo. Esto es muy importante. Nosotros acá lo que se quiso hacer cuando trabajamos este documento normativo fue que el documento fuera lo suficientemente amplio y redactado de la forma más general para que cualquier tipo de sector, actividad,
independiente si fuera de servicios, si fuera de construcción, si fuera de educación, si fuera actividades específicas de peluquería, etcétera, pudieran aplicar el documento. Entonces, cuando nos dicen, ¿a quién le aplica el protocolo? El protocolo a todos aquellos sectores productivos que tiene el país, que para lo cual, como mencionaba el video, el Ministerio de la Presidencia preparó un documento que está en la cajita de herramientas en la dirección de Casa Presidencial, y ahí ustedes pueden acceder a esa cajita de herramientas y decir, ¿cuál sector es el mío? Ustedes pueden buscar ahí. Básicamente estos sectores están definidos por ministerio, ¿verdad? Hay algunos que tienen un jerarca específico, hay autónomas que necesariamente no, pero la idea es que cada uno a través de esta guía que preparó el gobierno se pueda identificar a quién le corresponde que le apruebe su sector. Seguimos, por favor. El capítulo 2, entonces, de la guía, básicamente es un documento que establece los documentos de referencia. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuáles son esos documentos de referencia? Bueno, los documentos de referencia son la directriz 82 en específico, y más importante, además de la directriz 82, obviamente es todos los lineamientos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, recuerde que tiene efectivamente una página muy específica, muy bien estructurada, que le permite a usted acceder a cualquier información del sector que a usted le corresponde. Entonces, ahí también está referenciamos la Ley General de Gestión Integral de Residuos. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a generar muchos residuos y necesitamos seguir cumpliendo con el marco regulatorio. La emergencia no nos exime de cumplir con los requisitos legales establecidos ya en el país y cualquier otra norma nacional del país. Nosotros en INTECO, para adelantarles, tenemos una serie de documentos que hemos publicado que están de acceso gratuito a nivel de normas y especificaciones, que les podría ayudar a todos ustedes a poder mejorar el cumplimiento del protocolo. Toda esta documentación también se pone ahí de referencia. Por ejemplo, está la norma de continuidad de negocio, tenemos las normas de resiliencia. Todo esto también puede ser que se ha utilizado y por eso se refiere en el capítulo 2. Capítulo 3 es un documento típico de cualquier documento normativo, que son las definiciones. Tratamos de aclarar ahí qué es una directriz de gobierno, qué es un lineamiento, para que la gente sepa la diferencia, qué es un protocolo sectorial. Esta creo que es bien importante que entendamos que es el acuerdo entre los actores que comparten elementos comunes propios de un sector para implementar los lineamientos establecidos por el ente rector de salud. Para fines prácticos de este documento se utiliza la palabra protocolo para referirse a los protocolos sectoriales. Además de esas definiciones, vamos a encontrar la definición de procedimiento, coronavirus, que es el COVID-19, que es un equipo de protección personal, que vamos a entender por desinfección, que vamos a entender por limpieza, cuáles son las mascarillas que se pueden usar, cuáles son los sectores en sus sectores que estarían cumpliendo. En fin, tratamos a través de este capítulo 3 de poderlos orientar con algunas definiciones importantes para una mejor comprensión del documento normativo que les estamos presentando. El siguiente capítulo, por favor, es el capítulo 4. Este capítulo podría uno pensar que no tiene requisitos, porque es un documento de principios y efectivamente a nivel de evaluación uno no puede ir a verificar si estamos cumpliendo con los 6 principios que parte este protocolo, pero son fundamentales que estén intrínsecos a la hora de la implementación. La rendición de cuentas, tenemos que tener claridad que vamos a implementar el protocolo para poder recibir a cualquier organismo. No solamente nos va a venir a visitar el inspector de salud a ver si estamos cumpliendo. Puede venir un cliente, puede venir un proveedor. Es decir, cualquiera puede querer saber qué tan confiable es la implementación que hemos hecho, pero entonces el principio de rendición de cuentas es que vamos a implementar este protocolo con los lineamientos del Ministerio de Salud de la forma más fácil para poder realmente demostrar que estamos cumpliendo. Transparencia. Vamos a hacerlo lo más transparente posible. Vamos a buscar que efectivamente el bienestar de nuestros trabajadores, de nuestros proveedores, de nuestros clientes siempre esté asegurado a través de la implementación de este protocolo. Comportamiento ético. Esto no es hacer cosas de cara para pasar, que cuando el Ministerio de Salud venga y me revise o cualquier otro ente quiere evaluarme, yo pueda pasar y tengo por debajo de la alfombra los incumplimientos. Comportamiento ético es que lo vamos a hacer realmente creyendo
que como organización nos merecemos tener un lugar de confianza, un lugar ético, donde lo que decimos, hacemos y lo que hacemos es lo que documentamos. El otro principio que estamos planteándole a este documento es la construcción colectiva con las partes interesadas. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que entender y ponernos en los zapatos, tanto en toda la cadena de valor, tanto de nuestro proveedor, tanto de nuestro cliente. No es que vamos a ir a hacer la imposición de solo aquellas cosas que nos interesan a nosotros. La construcción colectiva es hagamos algo con todas las partes interesadas nuestras, donde todos nos sintamos de forma confortable y que podamos cumplir, que es la parte más importante. Respeto al principio de legalidad. ¿Qué significa? La emergencia no nos exime de cumplir los requisitos legales asociados a todo el marco regulatorio del país. No solo son los principios que emitió el Ministerio de Salud, sino que todo el marco regulatorio que siempre hemos tenido que cumplir no es excusa, que no lo vamos a brincar porque estamos en emergencia. Entonces, el principio es respeto al principio de legalidad. Y finalmente, vamos a ver el que es respeto a los derechos humanos. En muchos países se han hecho denuncias de que la gente está privando de libertades, está aprovechando la emergencia para coartar derechos humanos. Esto es fundamental. Nosotros vamos a, en todo momento, a implementar cualquier lineamiento, cualquier procedimiento, siempre en apego de los derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden violar por la emergencia. Por eso es fundamental el capítulo que viene, que nos va a explicar Don Keylor con respecto al cumplimiento de los prerequisitos de implementación, porque ese es el marco regulatorio y se han hecho de tal forma que no violemos definitivamente los derechos de las personas. Aquí le doy la palabra a Don Keylor para que nos amplíe un poquito más de cómo acceder a esos prerequisitos. ¿Qué es lo que quisimos? ¿Por qué se llaman prerequisitos? Porque si usted no implementa los lineamientos del Ministerio de Salud, no puede implementar el protocolo. Y aquí le doy la palabra a Don Keylor. Muchísimas gracias. Buenos días, Alexandra, ¿cómo está? Doña Silvia Lara, qué gusto saludarla el día de hoy, don Rodolfo Romero y demás compañeros presentes en esta sesión de trabajo del día de hoy. Para nosotros como el Ministerio de Salud nos llena de mucho orgullo, ¿verdad?, de poder acompañarlos en este proceso de orientación hacia la elaboración de los protocolos sectoriales y de los procedimientos para la implementación de los lineamientos del Ministerio de Salud. Es importante recordar que el Ministerio de Salud desde su rectoría inició un proceso sistemático, continuo y articulado hacia los actores y sus sectores para establecer las acciones de respuesta a esta situación que tenemos en el país, ¿verdad?, para servirnos para ser servidores y asesorarlos en este proceso. Los lineamientos del Ministerio de Salud están plasmados para contar con medidas de prevención, contención, mitigación y atención de la enfermedad. Y que todo este proceso de toma de decisiones y establecimiento de lineamientos es para las acciones de cómo afrontar la emergencia desde los diferentes sectores y garantizar la salud en la población en general. Lo que explicaba Alexandra y Silvia al inicio, es muy importante que cuando se flexibilicen las medidas y cuando vayamos a retornar a la normalidad paso a paso, tomemos todas las medidas que son necesarias para garantizar de que esa vuelta a la normalidad es de forma segura, de que la implementación de los lineamientos que son utilizados como actos administrativos, como decía Alexandra en su momento, es para regular los diferentes ámbitos, con acciones en el quehacer de la Rectoría de la Salud, fortaleciendo no solo la gobernanza, sino la situación y el control de la emergencia que estamos atendiendo. Todos los lineamientos han estado disponibles en la página del Ministerio de Salud desde que ha empezado la emergencia, los hemos ido publicando, mantenemos de tenerlos actualizados conforme va evolucionando la emergencia y la situación epidemiológica del país. Para nosotros es un orgullo saber que en este momento la situación en números, cómo se aborda la emergencia, nos ubicamos entre los primeros del mundo y tenemos que garantizar de que estamos tomando todas las medidas para garantizar de que la vuelta a la normalidad vamos a seguir en la misma tendencia. Eso es como la observación más importante que yo les puedo hacer en este momento, que buscamos a raíz de la directriz 82, ¿verdad?, para la implementación de los lineamientos sanitarios COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud. Alexandra. Muchísimas gracias, don Keylor. Entonces queda muy claro que justamente el capítulo 5 es que cada uno vaya buscando
cuáles son los requisitos que el Ministerio de Salud ha emitido para su sector. Hay unos que ellos les llaman generales y hay otros que les llaman específicos. Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes, depende del sector al cual ustedes pertenecen, puedan tener esa identificación para hacer el cumplimiento de estos prerequisitos. Como hay una generalidad, hay unos requisitos que este protocolo quiere que ustedes aterricen de forma más profunda y no en la generalidad. Y es entonces donde aparecen los requisitos a partir del capítulo 6. Ahí ya empiezan los debe de forma ya específica para este documento normativo. Hay un primer requisito que se llama generalidades. El capítulo generalidades básicamente anda buscando 3 requerimientos que se necesitan implementar por parte de las organizaciones. El primero es que el protocolo debe establecer las medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las personas. Entonces, el primero en realidad, higiene y desinfección es ¿qué es todo aquello que tenemos que hacer para hacernos sentir con confianza? Hay lugares que hoy por hoy uno va y uno dice, en este lugar sí tienen buenas medidas. Yo entro y uno se siente como muy acogido porque aquí las cosas se hacen muy bien. Hay otros lugares que uno dice, mira, yo llegué aquí y nadie me limpió las manos, nadie me tomó la temperatura, si nadie se preocupó de como diría uno, perro por su casa. Entonces, este es el principio número 1. El segundo es que el protocolo debe requerir que las organizaciones formen a sus personas colaboradoras. Esto es un tema de necesidad de conciencia de cada uno. Entonces, ustedes tienen que procurar a través de esta generalidad, la capacitación de sus empleados, la capacitación de las personas que lo visitan. Es decir, esto no es una capacitación de un día, sino es de 1, 2 y 3. Y por eso el apartado 613 habla de entonces, si es necesario hacer instrucciones para poner en los puestos de trabajo, hágalas. Documentos, formen la empresa con cosas visuales, con mensajes, que la gente esté siempre pensando, tengo que cuidarme, que no sea que llegue en la mañana, apliqué todos los procedimientos y a la mitad de la tarde me vuelvo a juntar, voy, tomo café, nos revolvemos entre todos, sino que esto sea constante. Entonces, eso es lo que se trata el 613, demos comunicación asertiva, que la gente esté en todo momento alerta que tiene que cumplir con el procedimiento. El 612 es el procedimiento de limpieza y desinfección, ya aquí es un poco más específico. El documento normativo lo que nos pide es que el protocolo debe requerir la creación o actualización de un procedimiento general. Somos conscientes que muchas organizaciones ya tenían previsto este tipo de acciones dentro de sus procedimientos. Entonces, no es que tienen que hacer uno nuevo. El que tiene que hacer uno nuevo es el que nunca ha hecho uno y que nunca se había pensado, bueno, mira, yo nunca he documentado cuál es el procedimiento de limpieza y desinfección. Bueno, empecemos a hacerlo de ahora. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe tener este procedimiento? Bueno, cómo debe ser el lavado, cómo debe ser el enjuague y secado, cómo debe ser la desinfección con los productos eficaces contra el virus. En este caso, hay gente que me decía, tenemos normativa de cómo lavarnos las manos. No, es suficiente el documento que tiene el Ministerio de Salud, que es el pictograma con los dibujos. Los dibujos son, a veces dicen más que 1000 palabras. No tenemos que complicarnos en el tema de qué tan complejo lo vamos a hacer. Entre más sencillo lo hagamos, mucho mejor. Entre más sencillo que la gente no lo comprenda, mucho mejor. Aquí no es a la dificultad a lo que estamos apostando, sino a hacerlo lo más sencillo para que la gente no lo comprenda. El protocolo además dice que el procedimiento debe requerir la creación o actualización de un plan y un horario de limpieza y desinfección para las distintas áreas de las instalaciones. Mucha gente dice tiene que hacerlo de forma periódica, pero ¿qué significa de forma periódica? Bueno, depende de sus necesidades, de acuerdo a la visitación que usted tenga, la cantidad. Entonces nosotros a nivel del documento en ningún momento le vamos a decir limpie cada hora, limpie 2 veces al día, no. Usted lo tiene que declarar. Usted va a decir, bueno, la periodicidad de limpieza, los horarios de limpieza de mi organización van a ser a esta y a esta hora, y usted justifica por qué una vez al día, porque solo tiene muy poca visitación y somos 2 en la empresa. Que lo queremos hacer cada media hora, eso va a ser una decisión propia. Algo fundamental de este documento, que siempre lo aclaramos, es un documento que dice qué debo hacer, pero no dice cómo lo debo hacer. ¿Por qué? Porque el cómo, justamente dentro de lo que es el alcance del documento, que es para todo tipo de organización, pequeña, mediana, grande, muy estructurada, con poca estructura, que hacemos actividades de servicio, de producto,
Entonces, el cómo va a ser muy a la medida de su sector. Entonces, nosotros lo que planteamos aquí es el qué se debe hacer. Además, establece que el personal responsable de las actividades de limpieza y desinfección, manejo de residuos, entre otros, debe ser capacitado en la aplicación del procedimiento indicado en 621, así como en el uso correcto y retiro de los equipos de protección. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas de limpieza, porque ellos son los que van a manipular los productos de limpieza, van a manipular cualquier desecho que estemos generando. Entonces tenemos que capacitarlos y darle las herramientas seguras. Algo fundamental, asegúrense de utilizar equipos de desinfección que de verdad funcionen. Hay muchos productos en el país que lo que hacen es, decimos nosotros, perfumar, ¿verdad? Los microbios, las bacterias. Ocupamos que sean efectivos. Entonces, bueno, se dan algunas consideraciones en el lineamiento de salud, habla del 70% en el alcohol. Bueno, asegúrenlo ustedes, compren equipos efectivos, porque lo peor es que estemos comprando un producto que no cumpla la función deseada y al final entonces estamos confiados que el área se limpió, pero que no fue eficaz. Entonces, desde ese punto de vista, el equipo de protección personal, las mascarillas, hay mascarillas que cumplen y otras que no cumplen. Bueno, tengamos cuidado, hay mascarillas que son de uso hospitalario, no nos vayamos a gastar todo el presupuesto en las mascarillas que ocupan los doctores, el sector salud, son distintas a las que necesitan. Entonces, hay marco normativo, nosotros hemos emitido algunas normas y especificaciones para orientarlos en cuáles son esos equipos de protección personal que deberían de cumplir justamente con los requisitos mínimos para atender esta pandemia. Después viene el capítulo 6.3. El capítulo 6.3 lo que establece son productos para limpieza que le he venido diciendo. Entonces, básicamente ahí volver a retomar, necesitamos asegurarnos que sean productos que de verdad cumplan con la función esperada. El protocolo debe requerir que se disponga de elementos especiales para la prevención del contagio. Habla que el protocolo debe requerir el uso de productos de limpieza y que para efectuar la limpieza y desinfección se debe recomendar en el protocolo dar privilegio al uso de utensilios desechables. Aquí ha habido toda una situación, sabemos que en este caso el tema desechable es muy importante en el sentido de que nos asegura que no hay propagación, pero bueno, tengamos los cuidados correspondientes porque también no queremos hacer una generación más allá de la necesaria de desperdicios, pero en este caso, bueno, podríamos tener una excepción con este punto. Luego viene el apartado 6.4 que habla de la identificación de puntos críticos para la desinfección. Aquí es fundamental, no es toda la organización porque no vamos a tener chance todo el día de estar limpiando todo. Entonces, lo que se orienta es buscar los puntos críticos, aquellos lugares donde podemos estar más sensibles todos a contaminarnos. ¿Qué nos habla? Por ejemplo, dice que el protocolo debe dar prioridad a la limpieza y desinfección de aquellos lugares como las manijas, las pasamanos, los interruptores, el reloj marcador, el servicio sanitario, las llaves de agua, las superficies de las mesas, los escritorios, las superficies de apoyo, entre otras. Vea que la lista puede ser interminable. Los puntos críticos para un sector pueden ser distintos que para otro. Por lo tanto, por eso insistimos. Él dice qué hacer, no cómo hacerlo. Ustedes, justamente cuando se sienten a hacer su protocolo sectorial o su procedimiento de empresa, entonces ustedes dicen, no, bueno, nosotros realmente las manijas no, porque nosotros tenemos puertas eléctricas, entonces no hay necesidad de, bueno, entonces declaren lo que es necesario para ustedes. El protocolo es solicitar la limpieza de los elementos electrónicos, eso es bien importante, estar limpiando constantemente en nuestra computadora, en nuestro celular, ahí se da una recomendación, se puede el alcohol isopropílico, hicimos una investigación porque decíamos, ¿será que se dañan? Pues no, a nivel de algunas empresas grandes de equipo electrónico, dice que no hay ningún problema de limpiar los equipos electrónicos con alcohol isopropílico al 70%, por ejemplo. Si hay procesos de atención al público hacerlo a través de vitrinas y de ventanillas, es decir, siempre manteniendo la distancia. Obviamente se promueve que mejor usemos datáfonos, usemos micrófonos para no tener ese contacto persona a persona. El apartado 6.5 habla del equipo de protección personal. Vea que se habla bastante de esta parte porque yo creo que don Daniel Salas, nuestro ministro, ha sido muy claro que el equipo tiene que ser el correcto y no puede ser el sustituto de estar conscientes de los cuidados que tenemos que tener. Hay gente que usa el equipo y se relaja. Bueno, vamos a tener que usar equipo de protección. Dice que de acuerdo con la actividad del sector o su sector, el protocolo debe indicar cuál es el equipo necesario que va a necesitar. Obviamente hay sectores como el de construcción que ocupa más equipo de protección personal que el de oficinas. Bueno, cada uno tiene que declarar cuál es el equipo que va a utilizar y al momento de la adquisición de los equipos se recomienda validar su calidad tomando como base normas nacionales, que ahí les damos un link para que ustedes puedan verificar. Este equipo debe ser provisto por la organización.
Manejo de residuos, básicamente en este apartado lo que estábamos recomendando desde el puro principio es que debido a la fácil transmisión del virus y su permanencia sobre objetos y superficies, el protocolo debe requerir la creación o actualización de un procedimiento que incluya el manejo y eliminación de los residuos. Entonces, podría parecer muy sencillo, pero no. Tenemos que tener mucha claridad de cómo vamos a manejar el residuo, dónde se va a depositar, quién lo va a gestionar. Bueno, nos piden que por favor tengamos un procedimiento claro para el manejo de residuos y que no sea el residuo el que nos genere más bien la contaminación. Hoy escuchaba noticias y, por ejemplo, se quejaban las enfermeras de República Dominicana, me acuerdo que decían, y es que nos quitamos la ropa infectada en el lugar donde tenemos que ponernos nuestra ropa para irnos para la casa. Es decir, ¿qué sentido tiene? Hay un residuo que está contaminado, se lo quitan en el mismo lugar donde se van a volver a vestir. Esas son cosas que hay que tener extremo cuidado, extrema prevención, porque entonces no hacemos nada con que sí, cambiémonos de ropa, pero no lo hacemos en el mismo lugar donde podemos definitivamente volvernos a contaminar. Eso sería el capítulo 6. Como ustedes ven, el capítulo 6 es todo lo que tiene que ver con lo que es entonces desinfección y limpieza, cómo nos vamos a asegurar que efectivamente los lugares donde vamos a estar son seguros y confiables y que nosotros tenemos la certeza de regresar a nuestros trabajos o que el cliente tenga la certeza de llegar a usar nuestros servicios de forma segura. De ahí seguimos entonces con el capítulo 7. El capítulo 7 ya entra en una parte específica de lo que le vamos a llamar la logística en el centro de trabajo. ¿De qué se trata este apartado? Bueno, básicamente este apartado lo que trata es de ahora sí, cómo nos vamos a manejar durante las jornadas laborales, cómo deberíamos nosotros volver todos al mismo tiempo, cómo nos debemos sentarnos, cómo nos debemos dispersar. Bueno, hay un apartado fundamental que queremos promover, más no es obligatorio. En este caso es el único debería que nos vamos a encontrar, que es el plan de continuidad del servicio operativo. En la creación del protocolo debería valorarse la creación de un plan de continuidad para atender un evento disruptivo en la prestación del servicio o operación con la finalidad de retornar a la operación normal en el menor tiempo posible. A nivel internacional, la ISO, que es el Organismo Mundial de Normalización, y nosotros Inteco, como miembros de la ISO, ya la hemos adoptado de hace bastante tiempo. Existe la norma ISO 22301, que es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Nosotros decimos, bueno, ya nos pasó la pandemia, a muchos los encontró preparados, pero casi la mayoría los encontró sin ningún protocolo y sin ninguna forma de asegurar que la continuidad del negocio. La salud es fundamental, pero va de la mano la continuidad, porque sin trabajo, pues también la parte social se ve afectada. Bueno, un sistema de continuidad de negocio lo que nos asegura es que ante una situación como la que estamos viviendo, nosotros ya tendríamos un sistema de gestión implementado para activarlo inmediatamente. Entonces, bueno, ahorita no hay tiempo de montar todo un sistema de gestión, entonces aquellas organizaciones que ya lo han hecho, métalo dentro del protocolo, es maravilloso, y los que no, la recomendación es vayan trabajándolo, porque por sí, para una pandemia o para cualquier otra situación, un huracán, un terremoto, una continuidad de negocio siempre es básica, entonces les recomendamos, pero este no es obligatorio, eso es importante, ¿verdad? Que es un debería, que lo dice claramente el documento. Luego, a nivel de los requisitos, viene lo que son turnos y horarios, entonces se establece como requisitos que el protocolo debe requerir el establecimiento de un plan de distribución de turnos o horarios, teniendo en cuenta las necesidades de las operaciones y las medidas de seguridad requeridas frente a la pandemia. El protocolo debe considerar la implementación de horarios flexibles para el desarrollo de las operaciones de las organizaciones. Entonces, vean. Ay, perdón. Ya, disculpa. Ok. Entonces, no pueden seguir escribiendo sus definiciones en el chat. Igual también Les las pedimos, voy a leer. por favor, que apaguen el micrófonos. Usted como organizadora se los puede cerrar, Karina. Sí, exactamente, porque estamos buscando a otra persona. Perfecto. Ok, entonces el capítulo 7.2 es turnos y horarios. Luego viene el apartado 7.3, que lo que le interesa es que el protocolo sea claro en lo que es distanciamiento entre personas en el lugar de trabajo. Esto es básico, fundamental. El distanciamiento físico tenemos que mantenerlo. Vamos a volver a ver a nuestros compañeros, pero sigamos aplicando las reglas de distanciamiento. Sí, la pandemia no ha terminado, aunque hagamos reactivación, vamos a volver a trabajar, sí, pero tenemos que seguir cumpliendo. Entonces, para eso se dice que para las personas colaboradoras que no es crítico en planta
oficina, el protocolo debe considerar la posibilidad de mantener teletrabajo y extender la práctica de mantener reuniones virtuales aún estando en la misma instalación. Somos muy dados de hacer reuniones de coordinación entre los compañeros. Bueno, tratemos de que estas reuniones, aunque sean dentro de la oficina, sean virtuales, sea por el teléfono o hacemos un Google Meet o hacemos una reunión Zoom, pero evitemos juntarnos. Eso lo pide el protocolo. En el caso de llevar a cabo reuniones de personal presenciales que sean estrictamente necesarias, apliquemos, por favor, el distanciamiento social de 1.80 metros y en un periodo no mayor de 60 minutos. No hagamos reuniones muy largas. 60 minutos todavía es mucho. Si podemos hacer reuniones más cortas, más eficaces, más productivas, mucho mejor. Además, este requisito pide que el protocolo debe establecer una política que prohíba todos los viajes relacionados que considere como no esenciales. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado donde los viajes son necesarios en muchos casos, hay que viajar, no todo se puede atender de forma virtual, pero entonces a nivel del protocolo establezcan cuáles son los viajes extremadamente necesarios. Entonces, sobre eso es que se va a trabajar la forma de viaje, pero no que sea indistinto, que cualquiera reactivamos y empezamos a viajar todos. Obviamente vamos a tener la limitante de los aeropuertos hasta que no lo abran, pero igual con aeropuertos abiertos, entonces el protocolo lo que dice es, trate de hacer aquellos viajes que sean extremadamente necesarios. El protocolo debe requerir la atención en la medida de lo posible de los proveedores por medio de canales que eviten el contacto. Si tenemos una relación con proveedores, pero bueno, podemos hacerlo con cita previa, por correo electrónico, por videollamada, y que sea solamente estrictamente necesario que nos tengan que visitar. Ya si el proveedor tiene que visitarnos, obviamente les aplicamos todas las medidas de seguridad que se necesitan, pero en todo lo posible que no nos visiten. Entre puestos de trabajo, el protocolo debe requerir una distancia mínima de 1,80 metros. Aquí es importante porque, bueno, si a nivel de las organizaciones somos muchos, vamos a tener que establecer en el procedimiento de turnos cómo hacemos para que podamos cumplir el requisito de distanciamiento entre uno y otro de 1,80. El protocolo debe requerir que las personas colaboradoras deben distanciarse físicamente cuando toman tiempos de descanso juntos a fin de evitar conglomeraciones. El protocolo debe promover el máximo uso de escaleras y los pasillos en un sentido único, ¿verdad? Porque, bueno, nos metemos al ascensor y todos pegaditos y juntos, entonces mejor usemos las escaleras, que mucho nos hace falta, muchos con todo el sedentarismo, que vamos a tener que volver a reactivarnos subiendo escaleras y es parte de esa reactivación física. El protocolo debe promover el máximo uso de las escaleras. El protocolo debe considerar la instalación de pantallas acrílicas transparentes en recepción y otras áreas donde ocurra mucha gente para comunicarse. Cuando sea posible, el protocolo debe proporcionar las medidas de transporte más seguras para el personal. Y el protocolo debe establecer mecanismos para una clara comprensión de la enfermedad por parte de las personas. Mucha gente, de acuerdo pues, a su concepción de la enfermedad, no es consciente que esto realmente es de impacto y que si usted no se cuida está poniendo en peligro a toda la comunidad. Entonces necesitamos que usted de verdad se preocupe porque todas seamos conscientes de que esto es un virus que de verdad es de impacto y que la propagación es muy rápida, entonces que tenga conciencia de que los descuidos de ellos pueden ser los descuidos de toda la organización. Finalmente, tenemos también el capítulo 7.4 como parte del capítulo 7, hábitos de higiene de la persona colaboradora en el lugar de trabajo. El protocolo debe establecer como práctica común de la empresa que todos deben mantener una buena higiene de manos lo más frecuente posible. Pareciera muy básico, pero es que está clarísimo que cuando nos lavamos las manos constantemente y bien lavadas, cuando mantenemos el distanciamiento y los hábitos de nuestros trabajadores, nuestros son los adecuados, la posibilidad, la probabilidad de contagio se reduce pues al mínimo. Entonces, esto es parte de los hábitos de higiene que tenemos que insistir con todo nuestro personal. Acá le doy la palabra a don Keylor, porque entonces ahora vamos a hablar, bueno, el protocolo pide qué hacer en caso de que encontremos casos confirmados de personas colaboradoras con COVID-19. ¿Qué es lo que pide el protocolo? Don Keylor, por favor. Alexandra, sí, Alexandra, muchísimas gracias. Y usted lo acaba de explicar demasiado bien. Creo que aquí es sumamente importante que reconozcamos el riesgo de la emergencia. O sea, tenemos que estar muy conscientes de cuál es el riesgo que enfrentamos. Y el que, como lo explicaba doña Silvia al inicio, el que tengamos un protocolo no significa que ya podemos abrir, significa que ese es el primer paso para tener claridad
de cómo vamos a establecer los procedimientos efectivos para minimizar el impacto sobre la población, ¿verdad? Sobre los impactos que puede tener la emergencia en la salud pública y que podamos fortalecer la vigilancia, ¿verdad? De tener claro de cómo vamos a determinar el cómo actuar. Tener claro por qué se necesita contener el virus, por qué las personas trabajadoras deben de hacerse cargo de implementar los lineamientos. En los centros de trabajo no visualizamos el tema de qué va a pasar en el momento que tenga un caso sospechoso, el tema de girar una orden sanitaria, qué significa, o que simplemente tengamos un familiar que tengamos que darle atención o cuidado, entonces que nos vamos a tener que desplazar del centro de trabajo, que ya no podemos asistir. Que esas acciones ante casos confirmados tienen que contemplar los escenarios del qué y el por qué, que son muy importantes, ¿verdad? Vigilar el tema de las poblaciones vulnerables. Sabemos que hemos hablado en torno, por ejemplo, al teletrabajo, pero también sabemos que hay puestos que no son teletrabajables. Entonces, ¿cómo vamos a implementar medidas para garantizar de que los vamos a proteger? Y sobre todo, cómo vamos a reducir el impacto que pudiese tener un caso sospechoso, como dice la Filmina, si se nos presenta en el centro de trabajo. Y que nuestra principal actuación es la obligación de cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y establecer las acciones para con estas personas colaboradores que son los que estamos identificando. Tener claro de cómo vamos a actuar ante el caso, qué información es la que debemos de tener, cuál es la que debemos de recabar como información mínima del colaborador, el nombre completo, el número de teléfono, el correo electrónico, ponernos en contacto con el Ministerio de Salud para hacer la vigilancia epidemiológica correspondiente, tomar acciones de activar procedimientos de limpieza y desinfección, como usted señalaba, Alexandra, para garantizar la continuidad del servicio. O sea, tenemos que estar preparados para actuar en el momento que se nos presente en un caso y no simplemente pensar de que abrimos y esperemos a ver qué pasa. O sea, ya tenemos que tener claro, por ejemplo, cómo activamos. Yo se lo explicaba ayer a Rodolfo, el tema de cómo activamos, por ejemplo, en el 911 o cómo nos comunicamos, cuál es ese medio, tener claro el paso a paso y no entrar en crisis en el momento que llegue un colaborador y nos diga, yo creo que estuve con alguien que tenía COVID o yo creo que tengo los síntomas y acabo de venir del comedor donde estaba sentado con todo el equipo de trabajo y solo hay este equipo de trabajo. Creería que ese es el resumen. Yo creo que explicaste demasiado bien esta Filmina, entonces se me hace muy corta la presentación. Alexandra, muchísimas gracias más bien por todo el apoyo que nos ha brindado. Y dejaría que sea Rodolfo el que explique la siguiente. Entonces. Perfecto, muy bien. Entonces ahora entramos al capítulo de comunicación, Rodolfo. Gracias. Vamos a ver, ya creo que resolví el problema técnico. Un gusto, buenos días, estar con todos y todas. Sí, en realidad, pues, si ustedes ven este documento de referencia, considera un elemento fundamental en su capítulo número 10, que es la comunicación. Evidentemente, estos son referencias y documentos técnicos que si no se comunican adecuadamente, podríamos tender la limitante de que no se utilicen de la forma más adecuada. Entonces, en ese sentido, la comunicación se convierte indudablemente en un factor de éxito para no solo la elaboración, sino posteriormente de la aprobación, ¿verdad? Que lo vimos ahí en el video, que todo el sector conozca y comprenda. Puede ser, la idea es que el sector trabaje su protocolo de manera participativa, así como doña Silvia lo ha planteado, como lo ha planteado doña Alexandra, como lo ha planteado don Keylor, pero puede ser que algunos actores o actrices del sector no hayan participado por algún motivo. Lo importante es que el sector también se preocupe por una buena comunicación de este protocolo una vez que es aprobado. De manera que no quede, digamos, esa perspectiva de que existe un protocolo, pero yo no lo conocía. Porque ahí entraríamos justamente en una discrepancia importante cuando ya la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, vaya a hacer una verificación al centro de trabajo, al lugar donde se desarrolla el servicio o la actividad, y la persona, digamos, a la cual se aborde para hacer esta verificación, diga que es que no conoce ningún protocolo del sector o que no sabe si eso existe, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy proactivos en esa posibilidad de comunicar adecuadamente. Además, creo que es una responsabilidad.
Ayer me hacía una pregunta que me parece importante traerla hoy. Bueno, ¿y qué pasa con los sectores informales? En realidad este es un documento que debe servir de guía también para toda la población. Yo creo que una responsabilidad como personas, como habitantes de este país y como ciudadanos, en realidad en ese concepto de ciudadano es que tenemos derechos, tenemos el derecho a la información, tenemos el derecho a la salud, tenemos todos los derechos que tenemos y digamos que son parte de los principios que en este documento también se refieren, pero también tenemos responsabilidades y las responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas en nuestro país es informarnos adecuadamente, es comprender la magnitud del fenómeno. Yo lo he planteado como un fenómeno, del fenómeno que estamos viviendo y que de alguna manera es responsabilidad de todos y todos, de todas y todos, asumir, ¿verdad?, el compromiso de hacer todo lo que podamos hacer de la mejor forma posible. Aquí se trata de procurar un concepto de continuidad, que ya doña Alexandra lo ha ido esbozando, pero sin comprometer la salud ni la vida de las personas. Entonces, a mí me parece que en el corto, en el mediano plazo, muchas actividades se van a poder, si todo sigue como ha ido avanzando, ¿verdad? Y si no tenemos ahí un repunte de la enfermedad y de los contagios, digamos que se puede ir liberando poco a poco según lo que defina el Poder Ejecutivo, pero lo más importante es que lo hagamos con esa responsabilidad de disminuir esa exposición al contagio y a la enfermedad, que al final es lo que tenemos que atacar. Y el último capítulo, que es el 11, tiene que ver justamente con la aprobación, el seguimiento y la evaluación. Como lo ha planteado doña Silvia hace un ratito, pues la idea es que los diferentes sectores se ubiquen bajo ese concepto de instancia rectora o cuál es la institución, en este caso, que es afín en el desarrollo de las diferentes actividades, y a partir de ahí, pues, se ubique esa posibilidad de aprobación, ¿verdad? No es conveniente en este tipo de instrumentos que yo lo haga y yo mismo me lo aprueba. Es justamente buscar la posibilidad de mayor objetividad en términos de que lo construimos como sector, ojalá con un buen nivel de participación, pero que haya una instancia que nos pueda aprobar, una instancia independiente que nos pueda dar criterio y nos pueda aprobar un documento como este. Evidentemente el seguimiento también recaería sobre esa instancia articuladora, coordinadora en el sector, que puede ser una cámara, que puede ser una asociación, que puede ser un grupo organizado de alguna manera, que puede ser un ministerio, que puede ser una institución autónoma, para darle el seguimiento a todas las etapas que esta elaboración y puesta en práctica de estos protocolos implica. Justamente porque se ha establecido como un mecanismo de seguimiento el que esa instancia articuladora o coordinadora del sector esté informando sobre el avance, sobre todas las etapas que este protocolo debe cumplir, ojalá en un periodo de tiempo muy corto. La idea es que, digamos, no nos compliquemos mucho como sectores haciendo estos protocolos y no se haga de manera expedita, pero sí con un buen seguimiento y, como dicen, despacio y con buena letra, porque precisa, ¿verdad? Y evidentemente ya la verificación le corresponde al Ministerio de Salud como instancia rectora en materia sanitaria, de ir ya a los establecimientos, a los lugares particularmente donde se dan los servicios, donde se producen, donde se desarrollan las actividades productivas, y hacer la verificación correspondiente. Sin un afán, creo que como lo ha dicho doña Silvia, y eso es lo que hemos entendido, de sancionar. Aquí el objetivo es que todos y todas y los sectores en sí tengan las herramientas y tengan los mecanismos para reactivarse de una manera eficiente, pero también de una manera efectiva en términos de las condiciones de salud. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y más bien doy el espacio porque veo que hay preguntas, consultas y comentarios. No sé, Karina, doña Alexandra, ¿cómo quieren que manejemos las preguntas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecemos mucho a la señora Lara y Rodríguez y a los señores Castro y Romero por su participación y su colaboración. Y efectivamente tenemos muchas consultas en el chat.
Hemos recopilado las diferentes preguntas, para las que tienen aspectos repetitivos las unimos en una. Igualmente le solicitamos a los expositores realizar respuestas concisas para abarcar la mayor cantidad de consultas. Igualmente ahí nos han comentado sobre cómo vamos a trabajar esas consultas que no se cubran durante la actividad. Vamos a darle respuesta a ellas por medio de correo electrónico y las mismas le estarán llegando a todos. Empezamos con la primera consulta. Dice, ¿aplica solo para sector público o también para privados, específicamente en el tema de manufactura? ¿Ustedes me ayudan? Sí, si me permite, Karina, eso es muy importante. Los lineamientos del Ministerio de Salud están dictados para toda la población costarricense y a todos los sectores. Aquí no hay una excepción ni para un sector, ni un subsector, ni una cámara, ni a la agrupación X que diga estamos exentos. El tema de salud pública es para toda la población, los lineamientos, y como usted lo ha tenido claro el señor ministro, se lo ha hecho saber así a toda la población costarricense, o sea, todos estamos matriculados en las acciones de respuesta a la emergencia, y directriz presidencial 082 así lo dice en su objetivo y ámbito de aplicación, es para todo el territorio nacional y para toda la población costarricense. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿cómo aplica para el sector privado el tema de los protocolos sectoriales? Emitieron recomendaciones de teletrabajo. ¿Qué ministerio es responsable de autorizar los protocolos para el sector privado o no aplica en este caso para dicho sector, que creo que va muy unido a la consulta anterior? Tal vez doña Silvia nos puede ayudar por ahí, ¿verdad, doña Silvia? De nuevo, todas las actividades públicas o privadas, servicios, establecimientos, infraestructuras, tienen que aplicar esas medidas sanitarias, ¿verdad? No, porque aquí el chiste es, a ver, voy a tratar de comunicar la lógica. Aquí el tema es cómo evitamos un pico de contagios. Entonces, nada hacemos con que el sector público adopte las medidas y el sector privado no las adopte, porque igual provocamos un contagio. El tema es todo el mundo, todo el país entero, no importa qué haga, dónde estemos, tenemos que garantizar que está siguiendo medidas sanitarias. Entonces, esto es aplicación de todo el mundo. Repito, la idea es cómo nos cuidamos todos y todas, no importa qué estemos haciendo ni de dónde estemos. Ese es uno. Entonces, sí es de aplicación para, por supuesto, el sector privado. Quisiera comentar dos cosas adicionales. Una, que para completarlos, porque probablemente esto va a servir para adelantarme a otras preguntas. Uno, preparamos con todo lo que se ha dicho, se preparó lo que hemos denominado como una caja de herramientas con todo esto. En esa caja de herramientas está la directriz, están los lineamientos generales de salud, está este documento que acabamos con requisitos para la elaboración de protocolos, pero además hay en esa caja de herramientas otra herramienta muy importante, que es una plantilla de autollenado para hacer protocolos sectoriales. Entonces, usted con solo montarse en esa plantilla e ir siguiendo las indicaciones en relación con los contenidos para cada apartado, prácticamente le queda listo aquí está en pantalla. Ahí está. Es una plantilla de autollenado que prácticamente hace que lo vas completando y va quedando listo los contenidos del protocolo. Todo esto lo pueden encontrar en la siguiente dirección, www.covid19.go.cr. Ahí van a encontrar todo esto que acabamos de ver en un apartado que dice protocolos sectoriales. Repito, está la directriz, están los lineamientos generales de salud, está este documento que vimos que presentó Alexandra, que es una guía de cómo elaborar protocolos, está la plantilla de autollenado y el video, que es el tutorial, también está ahí. Y además en la caja de herramientas están los links al Ministerio de Salud que los llevan a
la sección del sitio web de salud donde se están posteando 8 lineamientos en los que está trabajando el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha planteado lineamientos generales, pero también está trabajando en lineamientos específicos. Por ejemplo, en temas de alojamiento, en temas de deportes. Entonces, muy importante, como dice el tutorial, estar visitando todo el tiempo la página, porque de repente ahí aparecen lineamientos sobre actividades específicas. También en el sitio web covid19.go.cr estamos subiendo los protocolos que ya están listos. Entonces, ustedes van a ver que ya el Ministerio de Vivienda tiene un protocolo listo y aprobado para el tema del sector construcción. También el ICT desarrolló 2 protocolos. En este momento ya tiene listos 2 protocolos que ya están subidos ahí. Uno para el tema de alojamientos y otro para los temas de aventuras, actividades de aventuras. Y ahí vamos a seguir subiendo todos los protocolos que vayan siendo aprobados por los jerarcas. Un poco porque de repente, en lugar de ponerse a hacer protocolos cada quien a lo loco para ver cómo se los remite a algún ministerio, de repente ahí ya habrá protocolos que aplican a su sector. También en esa caja de herramientas o afuera de la caja de herramientas preparamos un documentito que establece cuáles son las distintas actividades que corresponden a cada ministerio, para que ustedes sepan más o menos en qué protocolos está trabajando ya cada ministerio. O si ustedes han trabajado un protocolo, a cuál ministerio les correspondería enviarlo para su consideración y revisión. Ese documento es un documento indicativo, ¿verdad? Por ejemplo, nos hacían la pregunta hace poco, ¿y un consultorio de atención psicológica a quién le corresponde? No está en ese documento. Y decimos, sí, bueno, no llegamos a ese nivel de detalle, pero siendo una actividad de servicios profesionales, esa actividad le corresponde al Ministerio de Economía. Al Ministerio de Economía le corresponde todo lo que tiene que ver con comercio, industria y servicios. Entonces, en ese caso, la idea es comuníquense con el Ministerio de Salud. Si quieren hacer un protocolo, envíen comuníquense a través del correo que está posteado en la página del Ministerio de Economía. Repito, ese documento donde están los sectores y los ministerios e instituciones descentralizadas es un documento indicativo, ¿verdad? Hay ministerios que están todavía ajustando eso de acuerdo con las conversaciones que están teniendo entre ministerios y con los distintos sectores. Pero de veras, yo les recomendaría, ingresen a la página, que ahí van a encontrar muchísima información que les va a guiar en este proceso, ya sea de encontrar el protocolo que les corresponde o para implementar los procedimientos según la actividad en la que ustedes están, o para desarrollar un protocolo según consideren que se requiera como sector. Muchísimas gracias a doña Silvia que nos colaboró con esa respuesta. Tenemos otra consulta. Nos indican que si al cumplirse un protocolo al detalle garantiza la reapertura una vez que se dé un caso COVID positivo o ese proceso depende del Ministerio de Salud. ¿Cómo se gestiona el proceso de reapertura en esa situación? Yo nada más quiero señalar aquí, porque le quisiera dar la palabra a Keylor también. Es decir, uno, el hecho de que haya un protocolo no es una autorización a abrir, ¿verdad? O sea, el protocolo es solo para que estén listos, para que cuando corresponda la apertura, y lo indique así el Ministerio de Salud, puedan abrir. O si ya abrieron, porque está autorizado por el Ministerio de Salud, para que de inmediato garanticen que han adoptado las medidas que corresponden. Ahora, sí quisiera dejarle la palabra a don Keylor del Ministerio de Salud para que nos indique cuál es el procedimiento que sigue el Ministerio de Salud en el caso de un caso comprobado de COVID o una sospecha de COVID. Gracias, doña Silvia. Como usted bien lo acaba de señalar, esa es la ruta. Cada vez que tengamos la confirmación
o la sospecha de un caso en un centro de trabajo, el Ministerio de Salud hace la investigación epidemiológica correspondiente, girará los actos administrativos también, ordenando el aislamiento temporal si es un caso sospechoso, el cumplimiento de la cuarentena, la mal llamada cuarentena, de cuando ya tenemos un caso positivo, ¿verdad? Y de las medidas requeridas para la limpieza y desinfección para la continuidad del servicio. No hay una receta, eso está en función de cada uno de los casos que se pueden presentar, del nivel de preparación que tenga el establecimiento en ese momento y de las medidas que se están implementando. Sabemos que el MEC, por ejemplo, tiene en su página web una guía de continuidad de negocio que está orientada justamente a esto, que los administrados tomen en consideración todas esas medidas o condiciones previas que deben de tener para garantizar que en caso de tener una sospecha o un caso confirmado, cómo garantizar la continuidad del servicio y que ese tiempo fuera que va a estar por la limpieza, desinfección y recambio de su personal sea el mínimo requerido. Eso sí es muy importante. Ahí sería más bien también que se apoyen en esta guía que está en la página del MEC. Y ya le digo, no hay una receta. Estamos claros de que se hace la investigación epidemiológica correspondiente y el abordaje de cada uno de los casos. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta. En el sector privado, si no hay reapertura, sino continuidad, ¿se tiene que presentar el protocolo? ¿Y cuál es el plazo límite para presentarlo? ¿Qué pasa si esto no se llega a realizar, si no se presenta dicho protocolo? A ver, muy importante. Si no hubo interrupción y lo que ha habido es continuidad, es fundamental que implementen las medidas sanitarias porque, de nuevo, la idea es evitemos el contagio. Entonces, dependiendo del sector, es importante que, dependiendo de la actividad, es importante que determine a quién le corresponde hacer ese protocolo. Y que exista ese protocolo. Y que lo que esté implementando sean medidas o procedimientos que corresponden a ese protocolo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, cuando vaya a verificar el cumplimiento de las medidas, tiene que hacerlo contra algo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo va a determinar el Ministerio de Salud si esas son o no son las medidas que corresponden? Y el Ministerio de Salud, al verificar el cumplimiento, lo va a hacer contra un protocolo, ¿verdad? Es decir, bueno, este es el protocolo que le aplica a usted. Yo vengo a verificar que estas medidas que están establecidas en este protocolo son las que usted está implementando. Porque lo que no puede suceder es que una persona del Ministerio de Salud llegue a un establecimiento y un establecimiento le diga que lo está haciendo de una manera y luego el de la PAL lo está haciendo de otra manera y el otro lo está haciendo de una manera, ¿verdad? Tiene que haber una manera estandarizada de implementar los procedimientos y una manera estandarizada para que Salud verifique el cumplimiento de las medidas. Y la manera de estandarizar esa verificación es a través de los protocolos. Entonces, el Ministerio de Salud va a llegar a un establecimiento X y va a tomar como referencia para vigilar o verificar el cumplimiento de las medidas el protocolo que corresponde. Entonces, mi llamado es a quienes en este momento no tienen claro si sus medidas se están cumpliendo con un protocolo, y si hay protocolo con respecto a su actividad, les recomendaría remitirse de inmediato al ministerio que corresponda para determinar si ya existe un protocolo, si ya se está haciendo un protocolo, o si no se está haciendo, y entonces es mejor trabajar proactivamente en la elaboración de un protocolo. Había otra pregunta, aprovecho, porque de los desafíos más importantes que hemos tenido, es que no voy a poner la cámara, ya. Uno de los desafíos más importantes que hemos tenido es delimitar cuáles actividades le tocan a cuál sector. Eso no es sencillo, ¿verdad? Y qué significa un protocolo sectorial. Vean, por ejemplo, nada más les voy a poner el ejemplo de, digamos, la flexibilidad que hay que tener aquí y la capacidad de innovación y de coordinación que hay que tener. Vean, por ejemplo, teníamos una conversación hace poco con el Ministerio de Cultura sobre si los cines y los teatros siguen un mismo protocolo, ¿verdad? En principio parecía que sí,
porque es simplemente un espectáculo donde la gente se sienta en una sala y ve una película o ve una obra de teatro. Pero entonces parecía que era un solo protocolo. Pero vieran que a la hora de la hora, ya hablando con la gente de los cines y hablando con la gente de teatro, las regulaciones terminaron siendo muy diferentes. Porque una cosa es regular los distanciamientos físicos en el público, ¿verdad? En un cine. Y otra cosa es cómo regulas el distanciamiento físico de quienes presentan la obra. Entonces, ¿cómo te inventas una obra con distanciamiento físico? Y además, ¿cómo pensar las medidas sanitarias en el caso en que hay gente que está hablando, que puede estar gritando o que puede estar cantando como parte de la obra de teatro? Y el nivel de riesgo que hay al cantar, hablar o gritar es enorme, 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 y no es comparable con sentarse en una sala de cine, que lo que está sucediendo es una proyección de una película. Entonces se decidió que en realidad ahí debían haber dos protocolos porque las medidas son bastante diferentes. Esto fue posible dilucidarlo con la gente de cine y con la gente de teatro, y con la gente del Ministerio de Cultura. Entonces yo pongo este ejemplo un poco para decirles, todavía estamos en ese proceso de deslindar bien a qué institución le corresponde cada sector, y cuando decimos protocolos sectoriales, cómo delimitar ese sector. Entonces, ¿verdad? Aquí no, y aquí lo importante es que se pueda trabajar con cada sector, porque es solo en la conversación con cada actividad que hemos podido ir afinando esto. Entonces, quisiera insistir en que estamos justamente en ese proceso de conversaciones para delimitar a quién le toca qué. Perfecto, ahí nos han hecho varias consultas en tema de sectores que estamos proyectando el documento donde viene especificado por ministerios. Para ese documento igual lo pueden acceder en las páginas que ahora mostramos y que posteriormente las vamos a volver a mostrar. Tenemos otra consulta, dice, ¿qué han analizado con respecto a los bailes de graduación de escuelas y colegios, en donde ya se han pagado cuotas y se han dado adelantos para poder apartar los lugares? ¿Consideran que en noviembre se podrán realizar? Permiso, Karina, si me permite, quieres que me quiero referirme más bien todavía a la pregunta anterior. Perfecto. Como bien lo señalaba doña Silvia, muy completa la explicación. También recordarles que tenemos un instrumento, ¿verdad?, que para todas esas actividades que no han tenido un cierre total y que han mantenido continuidad, ya sea al 100% o al 80% o al 60% o al 20%, también tenemos habilitada una lista de comprobación de protocolos, ¿verdad? Porque como tal vez no se vieron cerrados del todo, está muy válida la duda de si hemos venido implementando los lineamientos sobre la marcha, ¿verdad? Y cómo esto va a funcionar. En la página del Ministerio de Salud también tenemos, igual como lo explicó doña Silvia, también tenemos el apartadito de protocolos sectoriales, caja de herramientas, y ahí hay un instrumento que se llama lista de comprobación. Es una hojita de Excel con un indicador que ustedes pueden ir llenando con sí, no, y pueden inclusive poner observaciones, y eso le va a permitir hacerse una autoevaluación y saber si en las condiciones que yo estoy en este momento, que tal vez sea el temor de qué puede pasar si llega el Ministerio de Salud y me dice, venimos a evaluarle la implementación de su procedimiento, porque eso es también importante. El Ministerio de Salud, lo que más le interesa en esta etapa es evaluar la implementación. Yo puedo tener un documento soñado, pero que eso no es lo que realmente nosotros perseguimos. Lo que nosotros perseguimos es que se implementen las medidas. Entonces, este instrumento les puede permitir hacerse esa autoevaluación desde ya y saber si estamos en excelentes términos, estamos en buenos términos o requerimos ajustes. Entonces, en ese sentido, sí, apoyar a la excelente presentación de doña Silvia y ofrecerles la herramienta para la autoevaluación. Y con la siguiente pregunta, la anoto. No tengo una respuesta en este momento, pero sí la anoto. Keylor, nada más un minuto. Eso está en la caja de herramientas.
la lista de comprobación. Sí, está en la caja de herramientas también. Perfecto. Es el Excel. Okay, perfecto. Bueno, entonces Sí, que tal vez para comentarles, inicialmente se había hecho para que los propios jerarcas pudieran autoevaluar los protocolos que se les presentaran, pero desde la perspectiva que lo fue don Keylor, también es súper útil, viéndolo bien, para las propias organizaciones que se autoevalúen, si ya están cumpliendo o no con cada uno de los requisitos. Entonces, en la caja de herramientas de Casa Presidencial está cargado. Perfecto. Bueno, la consulta sobre los bailes de graduación la vamos a anotar y les estaremos dando respuesta posteriormente. También nos consultan quién puede realizar... Ajá, dígame. Un minuto. No se preocupe. En este momento los bailes de graduación no están autorizados, ¿verdad? O sea, nada más quedemos clarísimos. Y que aun cuando haya un protocolo en este momento, en relación con bailes de graduación o fiestas, no hay garantía de que se pueda abrir. Nada más pues estemos clarísimos de que eso es así, y les recomendaría más bien consultar, y lo podríamos subir a la caja de herramientas, el cronograma de aperturas que presentó el ministro de Salud el lunes hizo 8, un poco para que ustedes tengan como referencia cómo se está el cronograma que se ha hecho por fases de cada 15 días de apertura de aquí al 2 de agosto. Y por lo menos de aquí al 2 de agosto no está previsto bailes de graduación o bailes que impliquen de bailar. Actividades sociales en esa línea. Okay. Tenemos otra consulta. Dice, ¿quién puede realizar el protocolo? Y si este protocolo es por sector o por empresa. Muy importante. Los protocolos no son por empresa, es por sector de actividad, ¿verdad? Decía, por ejemplo, antes, salas de cine grandes o salas de teatro. Es por sector. Lo que la empresa hace es implementar procedimientos. Entonces, no es un protocolo por empresa, jamás, porque imagínense que nos volvemos locos, ¿verdad? Probando, no tiene ningún sentido que cada empresa tenga un protocolo. Lo que hay es un protocolo para el sector de actividad y luego lo que cada empresa o organización o que corresponda lo que hace es implementar procedimientos. Ahora, como dije al principio, la directriz establece 2 mecanismos para la elaboración de protocolos. Para la elaboración de un protocolo, una institución, un ministerio, una institución descentralizada puede tomar la iniciativa de hacer el protocolo, y en eso están la mayoría de los ministerios e instituciones centralizadas. Están trabajando en esos protocolos. Pero también la directriz prevé que un sector de actividad X, ¿verdad?, pueda tomar la iniciativa de hacer un protocolo, y en ese caso entonces lo remite al ministerio o institución descentralizada que corresponda para su consideración. Porque lo que sí establece muy claramente la directriz es que la aprobación definitiva del protocolo corresponde al jerarca o a la jerarca en un ministerio o una institución descentralizada según esa lista que hemos preparado. Entonces, muy importante la pregunta, un sector que diga, no, bueno, yo no me quiero ni esperar y además mi actividad es, voy a juntar a mi sector y vamos a tratar de hacer esto lo más rápidamente posible y lo voy a remitir al ministerio o la institución descentralizada que corresponde. Yo lo que les recomendaría en ese caso es escriban a los correos que están posteados en las páginas web de los ministerios. Muchas gracias a doña Silvia. Nos consultan sobre la medida de toma de temperatura. Dice, ¿cuál sería nuestro accionar si nos se presenta un caso de una persona con temperatura alta? Si se le podría negar la entrada a una persona a una institución pública por esta situación. Eso es muy importante y esa pregunta es vital. El señor ministro ha hecho un llamado y hay una palabra que me hace muchísima gracia que dice terminantemente prohibido. Si somos conscientes de que estamos con los síntomas, fiebre, tos, dificultad respiratoria, no deberíamos de llegar al centro de trabajo, tal y como lo explica el protocolo. Debemos de comunicarnos con nuestro patrono inmediatamente que tenemos esa condición y tomar las acciones de comunicárselo al Ministerio de Salud. Lo podemos hacer por medio de la línea 1322, podemos llamar al 911 y esperar las indicaciones correspondientes.
porque ante la duda en estos casos es donde está el secreto del éxito. O sea, podemos decir, no, eso es un simple síntoma y no saber si efectivamente esos son los síntomas del COVID. Entonces, el señor ministro sí ha hecho un llamado enfático que en todos estos casos, cuando tengamos síntomas asociados a la enfermedad que nos ocupa en este momento, nos lo hagamos saber inmediatamente al patrón y tomar las acciones correspondientes, como notificar al área rectora más cercana, acudir al centro de salud si es solamente necesario, si realmente requerimos de la atención médica, o sea, que no vayamos a un centro de salud porque tenemos un simple malestar, sino que realmente tengamos una necesidad de atención médica, pero sí, sobre todo, no asistir ni al centro de trabajo, ni al supermercado, ni a ningún otro lugar que vayamos a poner en riesgo la salud pública. Muchísimas gracias. De ahí tan importante el apartado de comunicación del protocolo, ¿verdad? Así que las personas sepan, los colaboradores y las colaboradoras sepan qué es lo que tiene, es decir, qué se espera de su comportamiento ante una gripe o ante sentirse mal o ante tener o no tener temperatura. La doctora Herrera está conectada, la doctora es la directora de salud del Ministerio de Salud. Doctora, cuando usted quiera un comentario, lo que sea, encantados de la vida. Bienvenida la señora Herrera también, entonces, que la tenemos por aquí. Igualmente, como nos indica la señora Silvia, cuando ella quiera dar un comentario puede también realizarlo. Nos consultan y creo que queda un poco de duda con respecto a lo que hemos hablado anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre un protocolo específico para una empresa y un protocolo sectorial? Ok, tal vez aquí les puedo explicar. En la pirámide documental establecimos que era una guía para hacer protocolos sectoriales. El asunto es que el protocolo sectorial, no sé cuántos están relacionados, por ejemplo, con la norma 9001. El protocolo sectorial es la norma 9001. Entonces, cuando usted quiere en su empresa implementarla, usted tiene un nivel de rigurosidad distinto, depende de la organización. Entonces, la diferencia está que el sectorial es el que cubre a toda la actividad productiva o la actividad específica, servicios o de productos. Y el de la empresa es cuando usted baja esa información y lo monta en un procedimiento. Muchas organizaciones se pueden sentir cómodas con el sectorial y decir, tal cual lo escribieron en mi sector, a mí me aplica. Entonces no tiene que hacer un procedimiento específico, sino que adopta el sectorial como su procedimiento interno. Hay organizaciones que conozco, por ejemplo, el sector agrícola, que tienen temas de posibilidad de contagio mucho más alto, que ellos me dicen, no, en mi empresa yo tengo limpieza con ozono, yo tengo toma de temperatura cada 20 minutos. Entonces, hay empresas que por su actividad y su género necesitan ser mucho más explícitas. Entonces, no vamos a poner eso en un protocolo sectorial. Ella lo va a poner, esta empresa, en su protocolo, en su procedimiento interno. Entonces, esa es la diferencia. Pero el que va a aprobar el jerarca es el sectorial. Entonces, todas aquellas empresas que quieren saber si su sector ya hizo uno en cuanto esto empiece, porque tenemos apenas una semana de haber hecho el lanzamiento, usted puede estarse fijando, como decía doña Silvia, si ya si yo soy del sector del Ministerio de Economía, reviso, ya Economía tiene un sector, y entonces ustedes bajan ese que esté aprobado y lo adaptan a su realidad. Entonces, no es que cada uno tiene que hacer uno, porque como decía doña Silvia, es imposible que a cada uno le vayan a firmar. Entonces, la diferencia yo la hago con la 9001. La 9001 es el protocolo sectorial y los procedimientos, lo que cada quien quiera tomar. Hay algunos que dicen, no, tal como lo pide la norma, yo lo voy a hacer. Perfecto, no pasa nada. Siempre que le asegure la prevención, que le asegure el cumplimiento, porque es cierto, el protocolo sectorial tiene muchos requisitos específicos, distanciamiento, turnos, el tema de limpieza, que le puede servir a usted perfectamente, sumándole los lineamientos de salud y que con eso usted cumpla. Acuérdense que esto no es complicarle la vida, esto queremos que sea algo sencillo. Hay mucha gente que está un poco preocupada si no tenemos capacidad para cumplirlo. Es limpiar, lavarse las manos, distanciamiento físico, es decir, no nos estamos pidiendo que adquieran equipamientos imposibles, carísimos, ni cosas difíciles de hacer. Es asegurar distanciamiento, lavado de manos,
conglomeraciones, evitarlas, en fin, ustedes pueden leerlo, es un documento muy básico, más bien lo que anda buscando, lejos de darles burocracia, insisto yo, es darles una guía sencilla. Vea que hasta le hicimos un documento en Word para que lo vuelquen ahí, porque lo que le andamos buscando es facilitarles la vida, no lo vean como algo muy complejo, sino más bien algo muy fácil que cualquiera lo puede implementar. Muchísimas gracias. Cerramos con esta consulta que les agradezco. Seamos exactos con la respuesta para ir cerrando a tiempo. Nos indican que cuál es la fecha límite para entregar dicho protocolo. Doña Silvia. No hay fechas límites porque la lógica de esto es estar listos para cuando podamos abrir, ¿verdad? Entonces, fíjense y vamos a subir el cronograma de apertura, que es tentativo, que presentó el Ministerio de Salud. Recuerdan, el lunes hizo 8, el Ministro de Salud presentó un cronograma tentativo de apertura de aquí al 2 de agosto, dijo, a partir de esta fecha, estos son los que pueden abrir en estas condiciones, 15 días después eventualmente serán estos y 15 días después eventualmente serán estos. Entonces es importante que ustedes se vean en ese cronograma de aperturas y que estén listos para que cuando les corresponda abrir de acuerdo con ese cronograma, tengan implementadas las medidas que corresponden. Entonces no es que hay un plazo ya definido, lo que sí es importante es que si ya está previsto en el cronograma del Ministro de Salud, si ya está previsto que a partir de, no sé, voy a inventar, del 15 de junio, ya pueden empezar a abrir X y X, bueno, es importantísimo que para el 15 de junio ya hayan ustedes podido implementar las medidas o procedimientos que correspondan para garantizar una apertura segura. Entonces, lo que estamos presionando muchísimo desde el Ministerio de la Presidencia es a que todos los ministerios e instituciones descentralizadas se muevan muy rápidamente para la elaboración de protocolos. Entonces, estamos en ese proceso de acuerdo con el documento que les presentamos antes, en el que se indica cuáles son las actividades que deberán ser, para las cuales las distintas instituciones, ministerios y instituciones de centralidad deberán elaborar protocolos. Perfecto. Nuevamente le agradecemos mucho a la señora Lara Rodríguez y a los señores Castro Romero por habernos acompañado el día de hoy y disponer de este tiempo para aclarar las consultas. Por un tema de tiempo no hemos logrado atender todas las preguntas, sin embargo hemos tomado nota de todas y les enviaremos las respuestas al correo electrónico utilizado para el registro. Antes de despedirnos, recordarles de la caja de herramientas que se encuentra disponible en los sitios web que ustedes visualizan en pantalla, ya sea Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud o la página web de Inteco. Ahí pueden acceder de manera gratuita y fácil a esta caja de herramientas. Y para más información, hacer sus consultas, puede comunicarse al correo protocolos@presidencia.go.cr. Repito, se pueden comunicar al correo protocoloscovid19@presidencia.go.cr. Agradecemos enormemente la participación de todos ustedes y realmente esperamos que este webinar técnico haya sido de mucho provecho para todos. Buenas tardes y que tengan un lindo día.